Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, según corresponda. Vamos a continuar ahora en la sesión número 4. Tipos, modelos de actividad académica. Cuando estamos en docencia, ya a niveles un tanto más profesionales, tenemos casi siempre la necesidad de desarrollar nuestras propias actividades académicas. Generalmente ya cuando tenemos una mayor experiencia, mayor conocimiento y obviamente mejor desarrollo profesional, nos vamos a encontrar casi naturalmente con que o nos solicitan o de nosotros nace hacer un curso, hacer un simposio, hacer un congreso, y tenemos que saber bien cuáles son las diferencias entre estos tipos de actividad académica, cómo se estructuran, para qué sirve cada uno de ellos y, lo más importante, qué es lo que se obtiene de cada uno de estos, qué representan como docentes, hacerlos desde perspectivas, que van desde lo económico, las sedes de trabajo, los temarios, los programas, las actividades, las personas a las que vamos a invitar. Y es bien importante, y además es un tema sumamente interesante, saber que si lo que voy a hacer es un congreso, realmente esté haciendo un congreso. Si estoy planeando un simposio, desde mi programa académico, desde mi programa de donde emana, esté perfectamente bien estructurado el congreso. Y por eso es que necesitamos saber qué tipo de actividad voy a llevar a cabo y cumplir con los lineamientos. Tal vez en algún momento pues me pueda yo inventar mis propias actividades, nadie dice que no, pero hasta en tanto yo diga voy a hacer un curso, el curso ya está definido, ya está estructurado, y lo que me corresponde es apegarme a esa estructura, y para poder hacerlo evidentemente tengo que conocerla. Voy a leerles los fundamentos para que estemos en la misma frecuencia. Dice: conocer los diferentes tipos de actividad académica nos permite, entre otros beneficios, organizar y priorizar la información que de verdad interesa transmitir al participante, estructurar fundamentos, temarios, objetivos, alcances y evaluación con base en el tipo de la actividad y no con base en el objeto temático. Integrar la currícula y la retícula por ejes temáticos organizados coherentemente, de acuerdo con la evolución de la actividad, evitando la redundancia. Evaluar el cumplimiento de objetivos del modelo en su conjunto, evitando la evaluación por eje temático y o área de desarrollo. Finalmente, asegurar la especificidad temática, el tiempo, lugar, uso de tecnología y apoyos materiales de trabajo y otros recursos. Por eso es tan importante conocer nuestros tipos de actividad académica. Vamos a empezar con el congreso. El congreso es lo primero que vemos porque es una de los tipos de actividad académica más difíciles de hacer, y es curioso, pero es de los que más errores tiene al momento de su ejecución, porque llega el momento en el que una actividad académica X, hay una moda, una especie de moda, a todo se le quiere llamar congreso, y el congreso tiene lineamientos bien clarificados, bien específicos. Y yo no digo que no se hagan congresos, claro que se hacen congresos y se tienen que hacer congresos, solamente que hay que hacerlos bien, por lo menos para poder presumir que hicimos un congreso y estuvo bien hecho conforme al modelo. La palabra significa junta de varias personas para deliberar sobre algún negocio. Conferencias, generalmente periódicas, en que miembros de una asociación, cuerpo colegiado, organismo, profesión, etc., se reúnen para debatir cuestiones previamente fijadas y de interés general a todos los miembros de esa organización. Los objetivos del Congreso son debatir un asunto concerniente a un grupo específico, analizar los avances de la tecnología, los avances de las técnicas. En fin, los congresos son actividades increíblemente productivas, increíblemente ricas en información, sumamente benéficas para cualquier grupo profesional, siempre y cuando estén debidamente hechos.
¿Qué es el error? Nada más por mencionar uno más frecuente de los congresos, que se impartan en un auditorio una serie de pláticas o una serie de conferencias o una serie de ponencias y nada más. Y porque duró 3 días se le dijo congreso. Eso no es un congreso. Un congreso tiene muchas actividades. En el artículo ustedes van a ver cuáles actividades, cómo se va complementando todo eso, y definitivamente ir a un auditorio 3 días y ponerle congreso no quiere decir que lo hayamos hecho como congreso. Quiere decir que hicimos a lo mejor un simposio u otro tipo de actividad, pero no un congreso. ¿Qué es un curso? Estos son muy frecuentes. Nos llama mucho la atención en docencia hacer un curso. Decir, oye, vamos a hacer un curso de curación, vamos a hacer un curso de cuidados, vamos a hacer un curso de tanatología, vamos a hacer un curso de radiología, vamos a hacer un curso... Híjole, es que de todo, literalmente, de todo lo que hacemos los seres humanos, se pueden hacer cursos. Desde la decoración de un pastel hasta una cosa de muy alta especialidad, de astronomía, se pueden hacer cursos. La palabra significa tratado sobre una materia explicada o destinada a ser explicada durante cierto tiempo. Los objetivos para los cursos son capacitar en lo referente a una materia, obtener conocimientos sobre una ciencia, obtener herramientas de uso práctico para el ejercicio profesional, desarrollar habilidades, competencias laborales, académicas, etc. Es decir, los cursos tienen objetivos bien específicos, bien delimitados de otras actividades, y los cursos pueden ser teóricos, pueden ser teórico-prácticos, pueden ser cursos de muy corta duración, cuestión de incluso horas, me refiero a 6, 7 horas, y hay cursos como por ejemplo las especialidades médicas que llegan a durar 5 años. Todo eso es un curso, sigue siendo un curso y tiene la misma estructura. Cuán grande, cuán profundo queramos hacerlo, eso va a depender más de los recursos con los que contemos, de la cantidad de necesidad que exista de eso en ese momento para poder desarrollar nuestros cursos. Otra vez, siempre y cuando nos apeguemos estrictamente al modelo para poder decir estamos haciendo un curso. Y un curso con ciertas características, tal y tal. ¿Cuál es el objetivo? Pues vamos a poner capacitar en lo referente a una materia. Entonces sí estamos hablando de un curso. Que el objetivo es ponernos de acuerdo, híjole, perdón, eso no es un curso. Eso es otra cosa, es posiblemente un congreso u otra actividad, pero un curso no consiste en ponernos de acuerdo. Un curso consiste en capacitar en el desarrollo de algo. Diplomado. Palabra que significa estudio extensivo, analítico y profundo sobre un tema particular. ¿Cuáles son los objetivos de los diplomados? Extender el conocimiento previo sobre un tema, obtener conocimiento profundizado sobre un tema, analizar aspectos prácticos de una materia, desarrollar capacidades, habilidades y competencias, principalmente laborales y para el ejercicio profesional. ¿Qué hacemos cuando tenemos muchísimo que estudiar, que queremos verlo de manera más profunda, de manera más específica, sin llegar a un curso, sin que sea esto un congreso? Vamos a hacer un diplomado. Es un estudio lo suficientemente profundo, lo suficientemente estructurado, que nos va a permitir el desarrollo de competencias, el desarrollo de habilidades, de valores, del ejercicio de una materia. Tenemos diplomados en administración, diplomados en tanatología, diplomados en docencia, diplomados en cuidados. Hay diplomados también, cantidad. Estos tienen que tener ciertos requisitos. De los más importantes que tenemos que tomar en cuenta como docentes cuando tengamos esta inquietud de hacer un diplomado es, primero, la estructura curricular que tiene que tener el programa. Esa es bien específica. 2, la duración.
La figura tiene una duración de mínimo 125 horas que nosotros tenemos que abarcar de trabajo académico y un máximo de 300 horas. De repente ustedes van a encontrar ahí, sobre todo en internet, en algunos lugares, que dice diplomado en 2 semanas o diplomado de 60 horas. Híjole, qué pena, no es un diplomado, eso podría ser un curso tal vez, u otro tipo de actividad, pero diplomado no, porque aquí ya volvemos a lo mismo, hay lineamientos. Entonces yo quiero hacer un diplomado, tengo que tener cierta estructura curricular, cierto temario, cierto tipo de dinámica de trabajo para poderle llamar diplomado, cierta duración y ciertos requisitos curriculares. Cuando yo cumpla todo eso, entonces sí estoy diciendo que voy a hacer un diplomado. De otra manera, pues estaré haciendo otro tipo de actividad. Si a ustedes les nace esta inquietud de hacer sus diplomados de alguna actividad, de alguna materia, pues asegúrense de leer perfectamente bien estos requisitos para que puedan realmente llevar a cabo esta actividad académica. Simposio. Esos los hacemos muchísimo más frecuentemente de lo que parece y los simposios, la simposia como se dice en plural, así simposia, es una actividad académica increíblemente productiva, muy buena, tiene muchísimas ventajas y cuando se hacen bien realmente son muy benéficas para la sociedad, para los grupos a los que están dirigidos cualquier tipo de simposio y son como docentes representan muchos retos en su elaboración del programa porque tiene uno que ser muy estricto. Les voy a leer la definición: conferencia o reunión en que se examina y discute determinado tema. Discutir quiere decir resolver, dicho de 2 o más personas. Examinar atenta y particularmente una materia, eso es un simposio. ¿Cuáles son los objetivos? Resolver diferencias entre 2 o más posturas o grupos. Examinar a detalle las posturas de determinado grupo. Exponer conocimientos, teorías, resultados a un grupo. Informar sobre las ideas, principios, fundamentos o teorías de un grupo a otro. En el artículo de la clase yo pongo el ejemplo de un simposio acerca del aborto. Es bien interesante. Si yo tengo esta semillita de crear mis actividades académicas y considero esta figura, este tipo, y me interesa mucho este tema por todo lo que implica, tengo una gran oportunidad porque voy a invitar a este simposio a un especialista en medicina, a un especialista en enfermería, a un especialista en psicología, a un especialista en derecho, a un especialista en teología y a un especialista en antropología social. Cada una de estas personas va a exponer lo que a su ciencia corresponde. El especialista en medicina nos va a hablar del aborto desde la perspectiva médica. ¿Cuáles las implicaciones? ¿Cuál es el tiempo? ¿En qué etapa de desarrollo está el feto? En fin, médicamente, estrictamente médicamente. Le vamos a pedir, lo primero que le vamos a pedir es no te metas en aspectos teológicos, psicológicos, legales, de enfermería, de antropología o sociales. No te metas en eso. Tú hablarnos estrictamente de lo médico. Lo mismo le vamos a decir al abogado, abogada, o sea, el especialista en derecho. Lo mismo le vamos a decir al especialista en antropología, al especialista en enfermería, al especialista en teología. Tú, teólogo, vienes a hablar de la perspectiva de la religión con relación al aborto. No te metas en los aspectos sociales, políticos, económicos, laborales, no, eso no es tu tema. Tú vienes exclusivamente a hablarnos de la postura de la iglesia o de la religión o de Dios específicamente del aborto. ¿Qué hace al participante
¿Por qué es tan productivo para el participante? Porque va a escuchar lo que piensa cada uno de estos grupos. Desde la perspectiva médica se ve esto, desde lo legal esto, desde lo social esto, desde lo teológico esto, desde enfermería esto. Entonces yo obtengo una muy buena información que viene de muchos grupos, porque pueden ser más. Tantos más especialistas, mejor. No tratamos de convencer a nadie en un simposio. No queremos que todos estemos de acuerdo con una postura o con la otra. Se trata precisamente de formar un criterio a partir del conocimiento de muchos especialistas. Y por eso para el participante es increíblemente productivo ir a un simposio bien hecho. Cuando yo tengo un simposio de aborto y solamente invité a especialistas en medicina, híjole, perdón, no es un simposio. Eso no, porque no tengo otras opciones de conocimiento. No tengo otros grupos que estén aquí hablando de su experiencia y de lo que ellos pueden aportar. Estaré a lo mejor hablando ahí de un congreso, o estaré hablando de un curso, o estaré hablando de otra cosa, pero un simposio no, porque la figura dice claramente que necesitamos la opinión de diversos especialistas en una materia o en un tema dado, que vamos a analizar, vamos a conocer a profundidad. Siguiente, taller. El taller, palabra que significa actividad académica práctica, en donde se enseña a utilizar las herramientas obtenidas en un laboratorio o se pone en práctica lo aprendido en una clase. Nosotros tenemos una serie de objetivos para un taller y hacemos talleres muy constantemente. Es muy importante saber que lo que estamos haciendo es un taller y no una práctica, y no una asesoría y no una tutoría. Esto es un taller. ¿Qué lo diferencia de todo lo demás? Que estamos utilizando las herramientas que adquirimos en la clase o en el laboratorio. ¿Cuáles son los objetivos? Practicar de la forma más realista posible lo visto teóricamente. Conocer los alcances o beneficios o benéficos o perjudiciales, de un método. Actualizar el conocimiento sobre tecnología. Y el más importante, integrar a un estudiante a la práctica. A veces tenemos sesiones prácticas y tenemos que diferenciarlas de los talleres. En los talleres vamos a hacer una serie de actividades que nos van a permitir llevar a cabo ciertas otras actividades utilizando ciertas herramientas con un objetivo propiamente práctico. Es bien importante y los talleres son sumamente productivos, sobre todo cuando estamos hablando de que son parte esencial. Pueden ser de un diplomado, pueden ser de un curso, pueden ser incluso de un simposio, de un congreso. En los congresos hay cantidad de talleres porque son parte esencial de la actividad, porque es esto que separa lo teórico de lo práctico, y cuando nosotros le brindamos a nuestros estudiantes esta oportunidad de poner en práctica lo que hemos estado viendo, es sumamente productivo para ellos y para nosotros muy satisfactorio saber que estamos preparando también en esta parte práctica a las personas que nos están brindando la confianza de nuestras sesiones. Después tenemos la mesa redonda o mesa panel. Esta actividad tiene el objeto de analizar profundamente un tema muy específico sin llegar a los debates. En la mesa panel, la diferencia con un debate es que ustedes se ponen de acuerdo con los especialistas. Vamos a poner el caso del aborto otra vez. Ustedes se ponen de acuerdo con los especialistas y al público se le pide que previamente haga una pregunta en una tarjeta. Ustedes como organizadores de esta mesa panel van a leer estas preguntas, van a seleccionar las más interesantes, las que tienen mayor impacto en el conocimiento, y van a asignar como moderadores
esas preguntas a los determinados especialistas. Este especialista va a leer la pregunta en voz alta, la va a contestar desde su postura, desde su conocimiento, desde su área de conocimiento, y va a continuar el siguiente con la siguiente pregunta y así sucesivamente. Eso es una mesa panel. Se trata básicamente de hacer un análisis, pero a diferencia del simposio, en este análisis todo se hace con base en lo que el público está preguntando acerca de ese tema. Cuáles son las inquietudes, y es muy importante que ustedes sepan hacer esto porque tienen la responsabilidad de seleccionar las preguntas adecuadamente, las mejores preguntas, y las que no no se preocupen tanto por la cuestión de la controversia, sino que no tengan un impacto negativo en los análisis, porque no estamos debatiendo. Eso nos lleva a nuestro siguiente tipo, que es precisamente el debate. En el debate se trata de que las personas tienen una postura, argumentan su postura, no la justifican, la argumentan, y eso les va a dar a los otros otro argumento que pueden o no debatir. Ahora, nunca en un debate ustedes como moderadores tienen que permitir que las personas se dirijan a las personas. Hay debates que conocemos todos muy bien, que son más bien una especie de circo mediático, en donde tú dijiste, y no, y que tú, eso no es un debate, eso es un pleito ahí en televisión. En el debate, yo presento mi postura, argumento, y tú presentas tu postura y tu argumento. El otro presenta su postura y su argumento, y así sucesivamente. Nunca nos hablamos, nunca nos agredimos mutuamente, sino se basa en las posturas. El moderador lo que hace es asignar la palabra, vigilar el tiempo y sobre todo que no se metan unos con otros. Eso es un debate. Y finalmente la última que vemos en la sesión es seminario. Los seminarios curiosamente también los hacemos bien a menudo. La diferencia es que ahora sabemos perfectamente bien qué es lo que estamos haciendo. Cuando nosotros llegamos a nuestra aula de clase o tenemos una sesión a distancia, sobre todo una sesión a veces no mucho a distancia, más bien en línea o presencial, y ponemos un tema a discusión, a análisis, estamos haciendo un seminario. A veces se da mucho el caso cuando tenemos un análisis de caso, cuando ponemos una serie de imágenes, por ejemplo, en una pantalla y decimos, a ver, estas imágenes, vamos a ver, tú qué ves, tú qué piensas, esto cómo lo harás. Todo ese análisis se llama seminario. ¿De qué? De este caso, de este tema o de esta patología específicamente. Esos son los seminarios. Los más conocidos por todos nosotros son los seminarios de tesis, en donde se toma un tema y ese tema se va analizando durante un determinado periodo de tiempo. Se van haciendo aportes, correcciones, críticas, todo ese tipo de situaciones que van a ir guiando hacia la culminación. El seminario, uno de los más famosos, para que se den una idea de cuánto puede durar, es el de Jacques Lacan, el seminario de Jacques Lacan, y de hecho así se llama, el seminario de Lacan. Ustedes lo pueden consultar, son, si no me equivoco, 14 libros sobre el análisis del psicoanálisis y propiamente la obra de Freud. Entonces un seminario puede ser de una sesión académica de 2 horas, puede durar años como el de Lacan, siempre y cuando se mantenga la postura del análisis constante. Pues muy bien, esos serían los que vamos a ver durante esta sesión, nuestros tipos de actividad. Vuelvo a lo mismo, ojalá les nazca la idea de hacer sus propias actividades académicas, y si las van a hacer, pues asegúrense por supuesto de hacerlas correctamente, apegarse bien a los modelos para que estén perfectamente bien estructuradas y sobre todo sean tan productivas como pueden ser todas estas. Pues espero que este video sea de utilidad, les agradezco mucho la atención.